Hola amigos, segunda parte de esta historia de las humanidades en este planeta Tierra, en este escenario, en el universo de Dios. Ya en el evento anterior, pues nos referimos a la llegada de mucha gente de este código genético humano aquí y de toda la problemática que ya comenzó a surgir respecto, digamos, a una situación que genera aquella persona que es encargada precisamente, que fue escogida y graduada y capacitada para organizar aún más este planeta, es decir, que todas las cosas que hay en los otros planetas del universo también estuviesen aquí, para que el Hijo de Dios, o para que el Padre fuese manifestado en el Hijo aquí en este planeta. Pero sabemos que el encargado, que conocemos como Heil Ben Shaher, no hace las cosas de esa manera. Y entonces, en vez de comenzar, debió haber iniciado su orden, y lo hizo bien porque la tierra la comenzó a convertir en un paraíso, pero deja de hacer ese orden y comienza ahora es algo en reversa, es decir, desordenarlo, algo que no estaba, ni se sabía, ni se conocía, ni era factible que sucediera en el reino de Dios. Entonces, esa acción ya la conocemos como la rebelión de Satanás. Es decir, comienza a hacer lo diferente, todo lo que no debía hacer, con el propósito de que ese Hijo de Dios no hiciera presencia en este escenario o en esta morada terrenal. Esa ha sido, digamos, la situación. Ese ha sido, digamos, el objetivo principal de esta rebelión. Y sabemos que por todo el contenido, por toda la información y notas que tenemos en la Biblia, todo el trabajo, digamos, que se ha tenido que hacer para efecto de que Jesús hubiese llegado, y miren cómo lo introdujeron, miren todo el proceso que se dio, que sería, digamos, también para revisar en lo que sigue de esta historia que estamos revisando con la Biblia en la mano, y que, pues, si usted es religioso, como decíamos en el episodio anterior, entonces, pues no hay problema, ¿cierto? Pero si usted está en esa dinámica, como decíamos, de examinarlo todo y retener lo bueno, entonces, ok, adelante, y podemos seguir revisando, porque esto no tiene nada que ver con religión. Esto es una realidad en el universo de Dios, y estamos aquí en este escenario con todas estas situaciones que todos los días estamos observando y que estamos amasando y que estamos de la cual estamos siendo influenciados y recibiendo presiones. Y por eso Jesús nos llama a que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿De dónde? De esta situación. Entonces, esa rebelión de Satanás comienza a dar unos resultados, y esos resultados, pues, claro, deben ser, o debieron llegar, digamos, arriba, y ahí comienza, digamos, a desarrollarse toda una tarea, digamos, toda una acción. Si el Padre tenía una creación que había, digamos, concebido y realizado para el Hijo y por el Hijo y para el Hijo, y sin el Hijo nada de lo que fue hecho, dice, ahora esa creación había que preservarla de esta situación que estaba sucediendo con motivo de la rebelión de Satanás. Y entonces hay una obra que se realiza en esa creación precisamente como una de las tareas para efecto de poner el tate quieto a esa manifestación de la rebelión de Satanás. Entonces ahí comienza ahora una asamblea que le mostraron a Juan en Salmo 82.1 y en el Apocalipsis capítulo 4, donde está el trono, donde están el uno sentado, los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos y están
digamos, los 7 espíritus de Dios. O sea, hay ya una estructura, ya hay una organización, ya hay una asamblea monarcal ahí, digamos, con el propósito de comenzar, de diseñar, de enterarse de qué es lo que está pasando, de estructurar una acción ante eso, conocer eso, percibirlo, olerlo, qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias que están saliendo a partir de esta forma de hacer las cosas nuevas que no se conocían en el reino de los cielos. No estaba previsto que hubiese una rebelión, pero ya está ahí, ya se dio, ya hay planetas comprometidos, hay otros que ya están, digamos, comprometidos con la situación, que se sumaron, que cohabitaron con Satanás, digamos, esa misma forma de hacer las cosas, y comenzaron también a pensar y a actuar ya, digamos, con esa mentalidad. Pero había que blindar este escenario contaminado, porque ¿qué tal trascendiendo toda esta situación al universo de Dios, a su creación? Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues claro que el Padre tenía que blindar su creación, no podía permitir que esto, digamos, siguiera y continuara, y luego ¿qué? No. Aquí hay una organización que comienza a delimitar, a diagnosticar, a enterarse, a aprender, a saber, a sumar de toda esta situación para generar, digamos, el antivirus correcto a esa situación y comenzar, digamos, su exterminio, porque sabemos que al final este mar, esta situación, esta cantidad de situaciones y mare magnum de problemas y dificultades en este escenario, pues ya no serán más, y volverá otra vez la tierra a tener comunicación con los de arriba, igual con los de acá, y cualquier otra comunicación con otras moradas en el universo de Dios, porque también en Efesios 3:10 nos habla de que la iglesia tiene un trabajo que hacer en los lugares celestiales. Hoy la iglesia no está haciendo ese trabajo en los lugares celestiales. Entonces, ese trabajo está pendiente, debe estar pendiente para realizar, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los potestados, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién va a hacer eso? Usted lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Jesús tendrá a su equipo para hacerlo. Lo importante ahora es que estemos calificando para estar en ese equipo. Yo no sé si usted está calificando. Entonces aquí hay ya una organización para trabajar, digamos, en esta problemática. Hay una creación del Padre que está siendo, digamos, conservada para que no le llegue este problema, porque dice 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, hay una creación total, única, para siempre, que no está, digamos, reseñada, podríamos decir, en el Génesis, según esta historia que estamos revisando. En Eclesiastés dice que nada es nuevo, sino que todo ya fue en aquellos tiempos que nos precedieron. Es decir, algo mucho más atrás con respecto, digamos, a la situación que tenemos, y que ahora en el Génesis comienza a desarrollarse una obra dentro de esa creación para efectos de contrarrestar esa problemática. Entonces, esa creación del Padre es muy diferente a esa obra que se hace en su creación, que la reseña ahí Génesis como los 7 días de la creación, conocido por la tradición religiosa teológica. Esta creación de Elohim es diferente,
según esta historia que estamos revisando, a esa creación universal del Padre. Esos 7 periodos de tiempo indeterminados, de los cuales habla el libro de Génesis, o sea, como 7 días de la creación que nos han informado, que se nos ha dicho y que se nos ha explicado permanentemente, están refiriéndose a creación de una obra que Elohim realiza en la creación del Padre con el único objetivo de ¿qué? Con el único propósito de confrontar la rebelión de Satanás y las consecuencias de ese malestar. ¿Por qué? Pues porque en el universo de Dios, en la casa del Padre, no se podía continuar ya, digamos, con ese inconveniente. Ahí había una espinita haciendo molestia en el universo de Dios, y había que comenzar a ver qué era eso. Había que solucionarlo. Entonces, estos 7 días de la creación no están refiriéndose a la creación total, universal y única del Padre. Está refiriéndose a una obra que se realiza en esa creación para delimitar, para diagnosticar, para saber, para enterarse y para delimitar, para, digamos, tomar control de una situación. Durante esos 7 periodos de tiempo se llevaron a cabo cualquier cantidad de cosas, muchas acciones por parte de esa unidad Elohim que se dio a esa tarea tremenda. Y como sabemos, toda obra que usted va a iniciar tiene que planificar, tiene que hacer el estudio de factibilidad, podríamos decir. Aquí Elohim está ahora haciendo ese estudio, enterándose, queriéndose saber qué fue lo que pasó ahí. O sea, toda obra necesita ese diagnóstico. Entonces, iniciaron ¿por dónde? Por el principio, por hacer el diagnóstico de esa situación real. ¿De quiénes? De esas gentes, de esos pueblos, de esas naciones, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas que estaban ahí, en ese núcleo donde se estaba dando la rebelión, ya digamos, perdiendo de vista la información y la luz con respecto al reino de los cielos, dado a esa situación que Satanás ya estaba planteando ahí. Entonces viene el periodo de tiempo 1 en el Génesis capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es apenas una introducción para esa obra tremenda que se va a realizar en la creación con motivo de esa rebelión del querub. Dice Génesis 1, 2 al 5, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo así que una tierra estaba vacía y está desordenada? Algo que está vacío, pues no sabemos qué desorden pueda tener, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál era ese Espíritu? Ahora lo vamos a mirar. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál era esa luz? ¿Era la luz de la luna o del sol o de las estrellas? También lo vamos a mirar. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces no es la separación de que el día y la noche, ni la separación de la luna con el sol, ni porque no. Ahí vamos a seguir revisando esta historia con estos mismos notas que tenemos de la Biblia. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. A la luz la llamó día, a esa luz que era buena. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era buena. Y la llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí vamos con el primer día. O sea, podríamos decir que a continuación lo que sigue es lo referente a ese equipo de 24 monarcas que no aceptaron la propuesta de Satanás y se dieron a esta tarea de trabajar en esa problemática de la rebelión, reunidos ahora para hacer algo que no se hacía, ni se debe hacer, ni era estilo de hacer en el reino de los cielos. O sea, reunidos ¿para qué? Para conjurar contra la rebelión, para confrontar, para ahora
Oiga, qué extraño, ¿verdad? Pero lo comenzaron a hacer. Algo nuevo en el reino de los cielos, eso no se podía, eso no se conocía, no se sabía, era extraño que eso sucediera. No se sabía de esas cosas en el reino de Dios. La constitución en el reino del Padre, en el reino de los cielos, era la palabra del Padre. Y esa palabra era única, era la constitución del reino de los cielos. Era de una sola forma, de una sola cara, era transparente, no había ahí, digamos, versiones de esa palabra del Padre. Era una sola versión. Bueno, pero dado los resultados que Satanás consigue, entonces obligadamente, podríamos decir, les tocó a estos monarcas meterse en esa camisa extraña de conjurar para evaluar y diagnosticar esa situación que se estaba dando en este escenario, en ese escenario. Y hay otros que también están, digamos, en la misma problemática. Esas humanidades o estas humanidades en este planeta tenían problemas, están en problemas. Era un estado caótico, confundidos todos, un estado lamentable de ignorancia respecto al conocimiento del reino de los cielos. Pero ahora hay ya una tarea ahora a desarrollar. Y en el Salmo 82.1 le mostraron ahí nos dice de una gran asamblea ahí que se está desarrollando. Dice, Dios está ¿dónde? Está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y en Apocalipsis capítulo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro, es decir, tenían autoridad de la arriba de los cielos, autoridad buena. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ahí comienzan a darse órdenes, saliendo acciones, voces para ejecutar, verbos. Las cosas, sabemos, debieron haberse dado dentro de un proceso, como es lógico, ¿cierto? Muy detallado, muy estructurado. No es simplemente haber dicho, sea la luz, y ya. Inmediatamente todo cambió. Pensar así es pensar, pues, muy religiosamente. La realidad es otra. Y es tan real que hoy en día estamos en ese trabajo todavía. Elohim inició con el diagnóstico para saber qué, para saber exactamente qué estaba pasando ahí. Era inconcebible lo que había pasado, de tales cosas hasta donde Satanás las había llevado. No se sabía en el reino de los cielos, pero algo debía hacerse. Y esa fue la tarea de aquella asamblea, de esa asamblea unida, monarcal, en unidad, como conocida como Elohim. La misión de enfrentarse a una situación nueva y única en el reino de los cielos, y particularmente aquí en este planeta, en esta morada, en este planeta Tierra que fue, digamos, colonizado por todas estas gentes que llegaron de arriba. Vino entonces el arribo de arriba para este diagnóstico, ahí lo dice, de mucha gente, una cantidad de mensajeros de arriba, hijos del Altísimo, que vienen a moverse ¿dónde? En medio de la situación, en esa cara, en esa faz, en ese abismo donde la rebelión se había desarrollado y donde estaba enquistada profundamente. Entonces ahí en el relato de Génesis se menciona, dice que como el viento, el Espíritu de Dios se movía sobre aquella faz o cara de las aguas. O sea, ese viento, ese espíritu, ese moverse de toda esta multitud de gentes que viene, digamos, a aclarar las cosas, a mirar, a observar, a diagnosticar y a ir sabiendo de cómo estaba la situación. Esas muchedumbres, esos, en medio de todo ese pueblo, en medio de todas esas
muchedumbre de eso, en medio de todas esas naciones, pueblos y lenguas que estaban en esa problemática. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre esa faz, sobre ese abismo. Y ahí estaba ahora este grupo de gentes, de mensajeros del Altísimo, entrando, moviéndose sobre esa cara, sobre esa faz, sobre esas aguas, sobre esas multitudes, pueblos, naciones y lenguas que estaban en este caos terrible, que habían perdido de vista el reino de los cielos. Esa referencia, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es así. Es así. De esa manera. Es tal cual nos aprecian arriba a todas estas humanidades, en esta jurisdicción en donde está, digamos, la rebelión de Satanás. Nos ven por allá perdidos como en un abismo terrible. Pero con la llegada de toda esta multitud de hijos del Altísimo, se iniciaba ese diagnóstico. ¿Para qué? Para saber quién era quién. Cuáles pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas estaban resistiéndose a la rebelión, y quiénes, qué pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas estaban ya totalmente al servicio de esa rebelión y, por lógica, de su líder. Y otra cantidad de gentes también que ya posiblemente, aunque no estaban de acuerdo, estaban siendo víctimas de ese problema. ¿Para qué? Para comenzar a dar las soluciones, las órdenes, a ordenarse lo que debía hacerse. Entonces, cuando viene la orden importante y primera de Génesis 1:3, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál luz? Es decir, sea la luz, está apuntando ahora a una misión, a la misión de todo un equipo de gentes, de una cantidad de mensajeros del Altísimo, hijos del Altísimo, vivientes, a que se aclararan las cosas. Aclárense las cosas. Eso es, sea la luz, aclárense las cosas. Empiécense a aclarar las cosas. Ese trabajo inicia a partir de esa orden, de esos mensajeros, de toda esa multitud de mensajeros que vienen de arriba, a comenzar a estar en medio de esta situación, a observar, a diagnosticar, a saber, y a ir aclarando y a ir dando ayuda a aquellos que estaban resistiéndose al problema. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1, versículo 4 al 5. Ya aquí hay nombres para estos grupos de gentes. Esto no se está refiriendo a la noche y el día, porque el sol nace y se oculta, o porque la luna alumbra o no alumbra, ¿cierto? Aquí se está hablando es con respecto, digamos, a un problema, a un estado de ignorancia con respecto al reino de los cielos que estaba sucediendo aquí. Después de que Elohim, esa unidad, esa asamblea monarcal, ve los resultados que está arrojando este inmenso equipo, ese inmenso equipo que fue llamado inicialmente la luz que era buena, entonces vienen las clasificaciones. Hay diferenciaciones después que ya está adelantado el trabajo. Las diferenciaciones de esas gentes, de las gentes que están sabiendo, que están sabidas del reino de los cielos, como también de aquellos que están enterados bien de las cosas, es decir, que les está llegando la luz tal cual es, que tienen luz respecto, digamos, al Creador. Y aquellas otras gentes, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas ya comprometidos con la rebelión. Entonces ahí ellos hicieron la diferenciación, todo como una referencia para trabajar convenientemente con cada grupo de gentes. Entonces, al finalizar este primer periodo de tiempo indeterminado dentro del plan de Elohim
para tratar este problema se concluía con la ¿qué? Con la identificación de dos tipos. Hay dos clasificaciones. Gentes con quien trabajar. O sea, hubo nombres para quienes. Para la gente de la luz y para la gente de las tinieblas. Ya hay clasificaciones. A los de la luz, que era buena, les llamó como Yom, en hebreo, periodo de tiempo indeterminado. Y traducido después como día, cuya misión arrancó desde entonces con esa orden. Y esa tarea sigue desarrollándose y sigue haciéndose. Y todo aquel que está aclarando o informando y entregando luces con respecto al reino de los cielos estará, digamos, conformando o haciendo parte de este grupo del día. Dice Jesús que ya nosotros estamos aquí en esta noche, pero no somos de la noche, somos del día. Y esa misión va a continuar y va a seguir por bastante tiempo. Porque aún en el milenio continuará, digamos, este trabajo de aclárense las cosas. Y solamente después del milenio este grupo tendrá reposo. Ahora, y a esos de la oscuridad, a esos que están sumidos, que estaban sumidos en la ignorancia, que ya habían sucumbido totalmente, les llamó ¿cómo? A esa ignorancia total le llama ¿cómo? Laila, en hebreo, traducido como noche. Estamos aquí en esta noche, pero ya no somos de la noche. Entonces ahí sucede esto en ese primer periodo de tiempo indeterminado, como día 1 de la creación, según la perspectiva y la historia de la teología común y corriente y de la religiosidad. Esta es otra historia que estamos revisando. Viene el periodo de tiempo segundo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Haya expansión. Hay unas versiones que te hablan de firmamento, hay otras que te hablan de bóveda, y bueno, no sabemos cuántas otras hablan de manera diferente. Pero aquí dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea, ahora hay una entidad aquí, digamos, que se llama cielos, que separó ¿qué? Las aguas que están por encima de las aguas que están por debajo. Es decir, separó a los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas que están por encima de la entidad de esta expansión, y a los pueblos, naciones y muchedumbres y lenguas que están debajo de esta expansión. Y a esta expansión le llamó como cielos. Y esta expansión no son más sino una entidad conformada por mensajeros del Altísimo, ciudadanos del reino de los cielos y ciudadanos de cualquier otro lugar, pero que está vivo, que está con la información, que tiene la luz del reino de los cielos. El objetivo del equipo Elohim durante este segundo periodo de tiempo es que crear una entidad para diferenciar las aguas de arriba, los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, cielos no contaminados, y las aguas de abajo, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, cielos ¿qué? Contaminados. Una entidad de otro grupo de mensajeros del Altísimo. Esta entidad está allí enviada ¿para qué? Para actuar en medio de ¿dónde? De esas aguas, en medio de esas aguas, en medio de las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea, meterse en ese mundo contaminado para conocer las humanidades y del estado real que tenían con respecto, digamos, a esa situación que había planteado Satanás. O sea, Elohim hace la expansión, como dice la traducción, o la bóveda, o el firmamento, o como lo hayan dicho las distintas traducciones.
Y esa expansión que diferencie las aguas de arriba de las aguas de abajo, la llamó cielos. Estos cielos, esa misma bóveda, ese mismo firmamento, esa misma expansión, quedaron entonces diferenciadas las aguas, las gentes de arriba, y aguas, gentes de abajo. Queda cerrado el paso para que las aguas de abajo y las aguas de arriba no se mezclen hasta que se solucione ese algo extraño que estaba sucediéndose en esa cara de aquel abismo cubierto de la oscuridad, cubierto de ignorancia. Entonces esa expansión es una organización que en adelante va a impedir el flujo que hasta ahora digamos había de estos escenarios contaminados con los escenarios de arriba. Estos cielos, bóveda, firmamento, expansión, quedaron diferenciadas entonces las aguas, quedaron diferenciadas las aguas de arriba, quedaron diferenciadas las aguas, gentes de arriba, y aguas, gentes de abajo. O sea, quedó cerrado el paso para que las aguas de abajo y las aguas de arriba no se mezclen hasta que se solucione ese algo extraño que estaba sucediéndose en esta cara de aquel abismo lleno de oscuridad o de tinieblas. Entonces esa expansión es una organización que en adelante impide que haya flujo hacia todos lados. Esa expansión es una entidad que en hebreo se dice raquillá, y le cambian el nombre por cielos, que serán temporales, porque así lo dijo Juan cuando dijo el mar que vi ya no estaba, para que esta entidad, para que diferencie los que están sirviendo al Altísimo y los que están al servicio de Satanás. Entonces esa entidad diferencia las aguas que no estaban sirviendo a los intereses de Satanás y las aguas que están al servicio del Altísimo. Pues nosotros sabemos que eso debieron pasar bastante tiempo en ese ejercicio, en ese trabajo, y también conocemos de algunos registros de todo el acontecer de las distintas guerras en aquel escenario de mitologías de distintas jurisdicciones que se sucedieron. Ahí debió haber, digamos, mucha confrontación, y debieron salir del camino o quitarse del camino a muchos de estos dioses, de estos llamados dioses. Entonces esta entidad, estos cielos, son todas esas aguas, todos esos ciudadanos vivientes del reino de los cielos que están sirviendo al Altísimo, que luego, digamos, de esa organización emana o sale lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, para continuar en este ejercicio de aclárense las cosas, de continuar haciendo saber de arriba a todos aquellos vivientes comprometidos con esta causa. Vendrá el periodo de tiempo tercero, cuarto, quinto, sexto. Continuaremos examinando esta otra historia con respecto a estas humanidades en este planeta Tierra. Muchas gracias.